grande, claro, eran todos chistes. Si hubiera algún profesor universitario, de los que conocemos, de los hispanistas de verdad, se hubiera escandalizado. Bueno, esto no es una mesa redonda, primero porque es una mesa rectangular, claro. Pero además, yo llevo todo el año yendo por Europa, por el mundo, a mesas sobre Julio Cortázar. Y yo pienso que Julio Cortázar estaría escandalizado de algunas, donde estaban en la Sorbona, donde estaban en la Biblioteca Nacional de Argentina, estaban en algunos sitios, en Cervantes de Roma, en Cervantes de Lisboa, lo que sea, y la gente era muy seria, muy aburrida, gente que salía con sus papeles y te daba una clase. Eso no es cortázariano. O sea, lo que hay que hacer para celebrar, para conmemorar los 30 años de la muerte de Cortázar y celebrar los 100 años de nacimiento es algo más, simplemente cronopio, o sea, un diálogo entre amigos. Bueno, aquí tengo tres de mis tres amigos, los presento. Luis Izquierdo Salvador. Le he preguntado antes, estábamos tomando un refresco aquí abajo, y me dice, y yo le digo, ¿cómo te presento? Y dice, mi viejo amigo, de verdad, fue profesor mío, más que profesor es ya maestro no sé qué más noble de la palabra, ¿no? Y no se vocalizará. Y me dice, y felizmente jubilado. Y bueno, felizmente porque está muy feliz jubilado, y dice, no, felizmente por los alumnos. Luis Izquierdo, viejo amigo, catedrático de literatura en la Universidad de Barcelona, felizmente jubilado. Es el padrino de mi hijo menor. Y su último, además es poeta, su último libro, En Lumen, La piel de los días. Después, a mi derecha, en el sentido físico, en los políticos no lo sé, nunca hemos hablado. Jean-Philippe Arnabé, profesor de literatura hispanoamericana en la Universidad de Picardie, en Amiens, Francia. Muy bien, lo has hecho vive en Amiens, Francia. No, vive, perdón, es profesor en la Universidad de Picardie, en Amiens, Francia. Vive entre París y Barcelona. Y es el hijo, además, o sea, yo lo conozco en realidad, porque es el hijo de Jean Barnabé, que si ustedes han visto este libro, que es el último libro de Cortázar, que si no lo tienen pueden correr a la librería. Conozco los derechos de autor, puedo hacerlo. No te enfades. Y vive entre París y Barcelona y es el hijo de Jean Barnabé, que fue uno de los grandes amigos de Julio Cortázar, que a lo mejor luego nos contará algún detalle sobre eso. Etcétera, me he puesto al final. Ana Martínez Santa estudió en la Universidad Complutense y empezó una tesis doctoral que no ha terminado todavía en la Universidad de Columbia, en Nueva York, especialista en obra de Cortázar y sus relaciones sobre todo con el romanticismo. Ha estudiado sobre todo la relación de Cortázar con John Keats, ese maravilloso libro Imagen de John Keats, que es un libro que ella quiere reivindicar de todas, su tesis está dedicada a eso y nos va a hablar un poco de eso. Y también ha estudiado mucho los ensayos y también vive muy cerca de Barcelona. El título de la reunión, ¿cómo leer hoy a Julio Cortázar? Es un título trampa. Un amigo que está aquí me dice, bueno, porque el título me interesa muchísimo. Es un título trampa porque ¿cómo leer hoy a Julio Cortázar? Es obvio que se puede hacer cada año. ¿Cómo leer siempre a Julio Cortázar? Diría Borges, ¿para qué presumir de contemporáneos si todos somos contemporáneos de nosotros mismos, ¿no? El año pasado había una reunión en Aix-en-Provence y me dijeron también, elige el título. Y dije, ¿cómo leer hoy a Julio Cortázar? Es un título tan amplio que cada uno le da posibilidad de hablar de lo que le dé la gana. Es un poco la idea. Yo como quiero que esto sea un poco un debate, también con ustedes del público, y voy a lanzar una primera pregunta tan tonta como ¿cómo lee hoy Julio Cortázar a Luis Izquierdo? Últimamente lo leo poco, lo he de confesar, porque bueno, ya se me ve por la cara, estoy un poco cansado, ¿no? Pero Julio Cortázar es sobre todo un estimulante extraordinario, tremendo.
Muy estimulante en el sentido de que oxigena la literatura y en mi caso además porque me permite dos cosas. Hay algo que antes me he comentado cuando nos reuníamos. Una de las cosas que me produjo el impacto de Cortázar fue que la novela Rayuela, como saben, es creo del año 63 cuando aparece, y debió ser ese mismo año o 1 o 2 años después cuando Pepe Bergamín, que estaba exiliado porque había firmado una carta sobre los mineros de Asturias y yo le iba a ver, le había conocido en casa de unos amigos y le iba a ver, porque además era una posibilidad de ir a París que siempre era agradable, y recuerdo que me habló Pepe Bergamín de que ha surgido un libro extraordinario y la primera persona que me dice eso fue Pepe Bergamín y se refería a Rayuela. Eso lo digo porque indica un impacto curiosísimo, ¿no? En el mundo hispano y en el de las letras en general, ese reconocimiento, por decirlo así, impactante y rápido de valoración, de reconocimiento en otro, no es de lo más usual. Esa es una cuestión. Y la otra es, que eso ya me atrajo particularmente, me acercó todavía más a Cortázar, es que, como ustedes saben, y si no lo saben vale la pena que la agoten, esa edición de la antología de poemas de Pedro Salinas hecha por Julio Cortázar. Cortázar estableció una antología de Pedro Salinas maravillosa, que solo recordando, y perdonen que ahora haga un inciso poético, porque habla de la musicalidad, Cortázar también a la literatura. Yo supongo que en el entretiempo romántico, justamente, que es el título de uno de los poemas de Salinas, dice, empieza, qué lástima, qué lástima, qué lástima, que el diván donde estaba recostado, reclinado, tu cuerpo serenísimo, lo mismo que la tarde en su horizonte fuera de aquel color azul unánime. Luego cambia y pasa a ser un poco más racional el poema, ya no lo recuerdo, pero es un imán, lo que veo Y la tercera razón es que hay años en los que un señor que da clases, que le pueden llamar maestro, profesor, catedrático o resignado administrativo a la Paratzik, pues tiene suerte y tiene alumnos estupendos. No me gusta la palabra alumnos, estudiantes, que al fin y al cabo son colegas y que, bueno, pues con el tiempo, como es lógico, y así tiene que ser, le rebasan las expectativas de uno felizmente, y es el caso de Carles. Tuvo mucha suerte, no solo con él, sino con 3 o 4, una media docena de alumnos más, que son los que de verdad, rigurosamente te enseñan, porque de alguna manera te orientan en el camino. La cuestión en Cortázar clarísima es que se trata de una literatura que roza la realidad continuamente, o que orillando la realidad reacciona sobre ella. Hay una palabra que me gusta de Cortázar, con esto acabo, me gustaría pasar la palabra que dirán mejores cosas y más reflexionadas que las mías, reactiva. Si algo hay, si una palabra hay que pueda, desde mi punto de vista, reflejar lo que es que es una lectura que obliga a reaccionar, en el sentido de reactivar, de reavivar el contacto con la realidad. No te quedas solo en la literatura, como ocurre con otros admirables escritores, como es Borges, pero ahí estás en la literatura siempre, de alguna manera. En cambio, Cortázar, cuando cita a Felisberto Hernández, cuando está precisamente acercando la literatura a esos autores que han tratado con la realidad, teniendo en cuenta que en general siempre, sobre todo en momentos como los actuales, hablar solo de la literatura desde un punto de vista meramente estético, falta saber si esa no es una escapatoria para no hablar de la realidad, también literaria. En fin, digo yo. Dices tú. Y suerte que te paras porque ya veo por dónde ibas a ir, en la realidad de ahora. Y vamos a empezar con Amato. No vamos a acabar con Amato, sí. Jean-Philippe, para formular un poco de otro modo, ¿qué habría que leer o releer
creo que nada. Yo me he hecho cargo de los últimos inéditos y creo que ya no queda nada, o muy poco, o casi nada. Para nuestro distinguido público destaca algo que habría que releer siempre. Y no vale decir axolotl porque estamos de acuerdo. Bueno, a esa pregunta no estaba preparado porque, como soy muy disciplinado, leí que la mesa era sobre cómo leer y no qué leer, entonces creo que preparé algo sobre el cómo, no sobre el qué. No, es carta blanca, ahora lo carta un poco. Ya está. Bueno. No, pues, si me permiten voy a contestar a la pregunta y después a la mía y después contesto a otra. Tiene 50 minutos. Sí, bueno, cuando dice esa pregunta como tema de la mesa, para mí la respuesta fue como evidente, inmediata. ¿Cómo leer a Cortázar hoy? Mi respuesta sería como él quería que lo leyeran ayer. Es decir, a ver, sí. Bueno, quería decir que primero que nada que la figura del lector es muy importante para el propio Cortázar y especialmente eso se ve en los 5 tomos de su correspondencia, en que poco a poco, a medida que avanza su carrera literaria, él le va dedicando cada vez más cartas a los lectores, ya sea amigos, colegas, otros escritores, críticos profesionales, y la palabra, si uno pone, por ejemplo, como yo lo he hecho, se pone a buscar la palabra reseña, o en la correspondencia encuentra cada vez más cartas que utilizan esa palabra o sus sinónimos, ¿no? Crítica, análisis, artículo, en fin, todo eso. Eso comienza sobre todo a partir del año 63, a partir de Rayuela, porque es el libro que, como todos ustedes saben, lanza a Cortázar a la fama internacional, ¿no? Y que empieza a provocar una luz de reacciones de lectores, de notas, de artículos periodísticos, y una luz que poco a poco se va tornando una masa considerable, hasta el punto que de un cierto interés o un cierto seguimiento que hace Cortázar al principio pasa después de unos años a una cierta distancia, indiferencia y a veces un cierto desprecio también, ¿no? Hacia algunos críticos. No, desprecio es un poco fuerte, porque era muy buena persona, pero digamos, cierta distancia tomada, ¿no? Y bueno, eso comienza con Rayuela y esta edición que tienen aquí, esta edición del cincuentenario, tiene un gran mérito, un gran interés, es que al final de esa edición hay una antología de cartas de lectores, de ciertos lectores privilegiados de Rayuela, ¿no? Y bueno, lo más importante que quería decir aquí hoy es que yo creo que Cortázar deseaba que se leyera. Hay una expresión que encontré en una carta que me pareció formidable y que la quiero traer a colación aquí. En una carta a una corresponsal que se llama Lidia Arone de Amestol, que creo que debe saber mejor que yo quién es exactamente, aunque tengo una idea, pero no importa eso. Él habla del lector como antagonista entrañable. Y quiero leer ese pequeño fragmento aquí, en que le dice a Lidia Arone, el fragmento de la carta del año 71, mientras escribía, habla de Rayuela, ¿no? Mientras escribía, para mí la relación Oliveira-Mara era también, todo el tiempo, la relación Oliveira-lector, no porque escribiera deliberadamente pensando en el futuro lector, sino porque el lector era mi antagonista entrañable, como no es el ser amado, porque le exigía una actitud de contacto crítico, un tirarme los platos a la cabeza como yo se los estaba tirando. Entonces me gusta esta expresión porque conjuga la pelea y el amor, ¿no es cierto? Antagonista y entrañable, ¿no? Ese adjetivo entrañable que es tan hispánico y tan casi intraducible en otras lenguas, comenzando por el francés. Y esa idea de combate, se recuerda que a Cortázar le gustaba mucho el boxeo, ¿no? Y entonces en otra carta habla de a Paco Porrúa, en la misma época, habla de que Rayuela como un puñetazo en la quijada del lector, esa es cita textual, ¿no? Y ahora, a propósito de esto, para ilustrarlo más, quiero leer un pedazo de una carta a mi padre, ¿no? Calder mencionó este tema que yo no tuve ocasión aquí mismo, meses de evocar. Bueno,
lo traigo a colación no por una cuestión personal ni vanidosa ni nada de eso, simplemente para leer una carta que ilustra bien lo que quiero decir, ¿no? Mi padre fue muy amigo de Cortázar, es cierto, del 54 al 68, 69 más o menos. Se frecuentaron, se escribieron mucho, y en esta edición hay varias cartas a él. Y de esta edición hay una carta que quiero leer un pedacito, que es del año 65, cuando mi padre había hecho una lectura de Rayuela y le mandó una carta que se perdió desgraciadamente a Cortázar, haciendo su compte rendu, como se dice en francés, su análisis, su comentario exhaustivo aparentemente, según la respuesta de Cortázar de la novela. Entonces Cortázar le escribe a mi padre en el 65 algo que van a ver que va en el mismo sentido de la pelea, pero de la pelea fraterna, del antagonismo entrañable, que creo yo que es la oposición buena para leer a Cortázar hoy. Su actitud frente a mi libro, dice Cortázar, ha sido tan activa, tan exasperada, tan polémica, que nada podría haberme alegrado más. Esto se nota sobre todo al comienzo de la carta, cuando me previene contra la mala pasada quiere decir, que puede jugar eso que usted califica generosamente de exceso de inteligencia. Y ahí Cortázar copia una frase en francés de mi padre, que la traduzco en español. Mi padre le había escrito aparentemente desde la primera página hasta la última, me he visto dialogando con usted, reaccionando, de reactivo, y irritándome muchas veces. Y ahora sigue Cortázar. Créame que tanto Horacio como Morelli se han sonreído felices, porque eso, sobre todo eso, es lo que quieren sus lectores. Un diálogo violento, exasperado, con insultos si es necesario, con amor también si es necesario, pero en todos los casos con libertad, con independencia, en una lucha fraternal y necesaria. Bueno, y para no alargar mucho esta primera intervención, quiero decir que a título personal, tal vez esto es lo más valioso que puedo decir, eso fue exactamente lo que yo sentí cuando leí Rayuela. Lo he leído 2 veces en mi vida completo, una vez cuando tenía 20 y pico de años, y otra vez el año pasado cuando hice un seminario en la universidad donde yo enseño, un seminario dedicado a la novela enteramente, ahí la leí de manera más profesional, más metódica, más académica, usted sabe lo que significa eso. Y las 2 veces me acuerdo que la novela me exasperó, y me sigue exasperando en algunas cosas, y me sigue dando un placer inmenso en otras. Y creo que las 2 cosas son igual que mi padre, no porque sea hijo de mi padre, pero casualmente, también me siguen exasperando hoy cierto exceso, efectivamente, como decía mi padre, de alusiones culturales, de sobreentendidos culturales o culturosos, que por momentos se me hacen un poco pesados, permiten que lo diga. Oliveira es un tipo no muy simpático, creo, en la novela, a mí me cae un poco mal, digamos, y en fin, científico, mucho más complejo que eso, pero entonces me acuerdo cuando tuve 20 años le hice un comentario a mi padre, y le dije, pero la primera parte, esa parte de París es pesadísima, esas discusiones pseudo-filosóficas ahí, y la segunda me hace reír muchísimo. Y básicamente sigo pensando lo mismo, aunque en la primera parte he encontrado ahora cosas que me han gustado mucho más, pero en los 2 casos tuve ese tipo de reacción y la sigo teniendo, ¿no? O sea, es exactamente como una relación con un ser amado, en que nadie puede decir que está exenta de odio, por más amado que sea el ser, ¿no? Lo digo por experiencia personal. Seguramente todos ustedes deben haber vivido. Así que esa es la relación con Cortázar, una relación tan compleja, profunda como la vida. Y creo que en ese poder, en ese deseo de provocar el odio junto con el amor, está lo más interesante, lo más actual, lo más novedoso y lo más vivo de la obra de Cortázar hoy en día, ¿no? Así que, en síntesis, lo que quiero decir es que creo que hay que leer a Cortázar sin vergüenza ninguna de pelearse con él. Esa sería la respuesta. Tenemos de acuerdo casi todos. Oliveira es un tipo insoportable. Y lo dice Cortázar, es un tipo insoportable. Yo creo que lo que nos salva de la primera parte es el humor. Porque si no, esas disquisiciones, esos diálogos insoportables de cultura, que obligan, cuando éramos muy jóvenes, cuando empezamos a leer Rayuela, a usar esa edición de cátedra infame, con notas a pie, que en la página 345, en nota a pie, dice, esto parece un Picasso,
Y nota pie, Pablo Ruiz Picasso, pintor maestro. Si uno está en la página 345 de Rayuela y no sabe quién es Pablo Ruiz Picasso, ¿cómo ha llegado a la página 345? La pelea entrañable seguro. Aquí hay una muchacha, una chica que lleva años intentando leerla y llora siempre. Dice, no puedo pasar porque es demasiado doloroso para mí. Claro, el capítulo de la muerte de Rocamadour yo creo que es de lo más duro que he leído nunca. Eso como está hecho con ese diálogo humorístico en medio, uno lo salva. Pero si no, tú sabes que se está muriendo el bebé y esos idiotas están hablando todo el rato de Kierkegaard. No, ir a ver si tiene fiebre o no. Son esas cosas muy de la época. Dice Cortázar en una carta, hablando de lo de las reseñas, dice, cuando un cronopio, lo dice a propósito de las reseñas que está recibiendo precisamente de la traducción de Paul Blackburn de los cronopios que ha salido en Pantheon, ¿no? O sea, la traducción americana. Dice, te agradezco mucho, le dice a la editora, dice, te agradezco mucho las reseñas, pero cuando un cronopio recibe una reseña, la mira, la pone en un marco de cristal, se acerca a la ventana y la tira. ¿Cómo le gusta oír cómo se rompen los cristales 5 pisos más abajo? En este sentido, también aparentemente, solo aparentemente, me da un poco igual. Y Ana, ¿de qué nos quieres hablar? Pues si te parece podemos empezar leyendo un capítulo. Sí. Anteayer hablamos con Ana y me dice, he leído un capítulo y he releído, porque yo creo que lo importante hoy en día, ¿no? De Cortázar, como ya lo tenemos todo, más allá de la lectura, que todos no lo hemos hecho. Aquí ustedes van a ver libros que no han visto nunca. Yo en un momento dado puedo hacer fotocopias. Pero más allá de la lectura es la relectura. Me sorprende mucho, Jean-Philippe, que haya leído solo Dos papeles de Rayuela. ¿Lo saben? Pero la segunda lo leí muy bien, antes lo puedo asegurar. Muchas veces muy mal, o sea que debemos ir a las partes. Sí. Pero es una novela a la que uno, bueno, en mi caso es obvio por razones casi profesionales, ¿no? Lo que envuelve, no siempre la leo entera, pero un capítulo de Rayuela es un libro de esos como para tener en el baño, ¿no? O para tener donde uno fuma en el balcón, y tiene eso porque como hay capítulos cortos, las morelianas, por ejemplo, mientras fumas un cigarrillo, te da tiempo de leerte una moreliana. Y te sientes muy culto. Así dices, ¿qué hacías tanto rato? Es que esta moreliana va a estar. Bueno, entonces, Ana, perdón, el otro día me dijo, he leído el capítulo 105 de Rayuela, y no sé, al azar, claro, con yo azar, Rayuela siempre lo hago al azar. Yo nunca he vuelto a releer desde que tenía 18 años. Jamás he vuelto a releer Rayuela ni siguiendo el tablero de dirección ni de ningún modo protocolario. Pero sí que la tengo como destruida y a pesar del paso del tiempo sigo volviendo a Rayuela y siempre encuentro cosas distintas, cosas que no encontré, porque no es lo mismo la lectura de la adolescencia que la lectura de la juventud, que la lectura de la madurez, ¿no? Los temas que... Eso se llama clásico. Exactamente, los temas que a uno le interesan son diferentes y uno se fija en cosas diferentes. Y entonces, bueno, este capítulo 105, que es una moreliana breve, leído el otro día me pareció que veía cosas que antes no veía y bueno, creo que podemos leerlo con ustedes. Si lo paso así, vimos directamente la voz de Julio Cortázar, que todavía no hemos escuchado así. Moreliana. Pienso en los gestos olvidados, en los múltiples ademanes y palabras de los abuelos, poco a poco perdidos, no heredados, caídos uno tras otro del árbol del tiempo. Esta noche encontré una vela sobre una mesa y por jugar la encendí y anduve con ella en el corredor. El aire del movimiento iba a apagarla, entonces vi levantarse sola mi mano izquierda, ahuecarse, proteger la llama con una pantalla viva que alejaba el aire. Mientras el fuego se enderezaba otra vez, alerta, pensé que ese gesto había sido de todos nosotros. Pensé nosotros y pensé bien, o sentí bien, durante miles de años, durante la edad del fuego, hasta que nos la cambiaron por la luz eléctrica. Imaginé otros gestos, el de las mujeres alzando el borde de las faldas, el de los hombres buscando el puño de la espada, como las palabras perdidas de la infancia, escuchadas por última vez a los viejos que se iban muriendo. En mi casa ya nadie dice la cómoda del Canfor, ya nadie habla de las Treves,
las trévedes, como las músicas del momento, los valses del año 20, las polcas que enternecían a los abuelos. Pienso en esos objetos, esas cajas, esos utensilios que aparecen a veces en graneros, cocinas o escondrijos, y cuyo uso ya nadie es capaz de explicar. Vanidad de creer que comprendemos las obras del tiempo. Él entierra sus muertos y guarda las llaves. Solo en sueños, en la poesía, en el fuego, encender una vela, andar con ella por el corredor, nos asomamos a veces a lo que fuimos antes de ser esto que vaya a saber si somos. Bueno, ahí, la moreliana, no sé, esto ahora vosotros, si os emociona o resulta rancio. Bueno, a mí me parece una moreliana. Como lo están filmando, tampoco vas a decir la verdad. Ah, bueno, yo voy a decir la verdad. Claro. De vez en cuando hay que decir la verdad. Yo voy a decir la verdad. Sí, pero bueno, a mí sí me emociona porque, primero, la radicalidad de Morelli me sigue resultando válida literariamente, ¿no? Los presupuestos sobre la novela de Morelli, me parece que en muchos sentidos no sé si se ha ido tanto más allá en el ámbito de la novela. Después me parece que aquí está muy apretadamente resumidos, porque son varios los temas, algunos de los temas más queridos por Cortázar, como es el tema del tiempo. La negativa constante de Cortázar a lo largo de toda su obra, no solo en la novela, sino en todos los géneros que toca, de abolir el tiempo. Del mismo modo que también busca abolir la realidad. Tú hablabas antes de que rozaba lo real, ¿no? Y también la identidad, ¿no? Porque hay un rechazo también constante y que está al final de la moreliana, esto que vaya a saber si somos, esto que somos, que vaya a saber si somos, un rechazo de la identidad. Bueno, y esas tres negaciones que recorren toda la obra de Cortázar me parece que todavía Siempre juega con la reversibilidad de los papeles, ¿no? Eso de una parte. Luego hay una... Pero tengo que confesar que yo hace mucho tiempo que no he releído Rayuela, o sea que la tengo... Pero para mí hay un aspecto de Rayuela que yo creo que para el momento que está España, la cultura de España en ese momento, los años finales de los 60, está muy bien, Rayuela, y es que obliga a oxigenar, obliga a consultar, quizá demasiado, porque sí, es un poco aturullante los nombres, pero de pintura, salen todos los nombres que eran apenas conocidos aquí, o muy poco, música, el impacto de Cortázar en cosas como, porque aún no he hablado de lo que a mí más me gusta, en el fondo de Cortázar, que son los relatos. A mí los relatos de Cortázar, para mí son no va más de la calidad literaria, es lo máximo. Quizá es una debilidad propia, pero por ejemplo La isla Mediodía, Reunión, que es un relato hecho para de alguna manera celebrar la Revolución Cubana en el momento ideal de reconocimiento, El otro cielo, ese juego de una ciudad y otra ciudad. A mí me enseñó tanta literatura, la lectura y la relectura de los relatos de Cortázar. Ha sido una de las cosas que más literatura me ha enseñado. Sí, es que la lectura amaga una enseñanza existencial en la medida en que es vivida, que es un poco la diferencia entre Borges y Cortázar. Con Borges te quedas siempre en la literatura, aunque sea admirable, pero estás ahí. En Cortázar siempre hay un aterrizaje, casi siempre, por lo menos hay algo que te inquieta, que te desconcierta, o que te obliga, como apuntaba también antes, a esa dimensión reactiva a que obliga la lectura de Cortázar. Y a mí, en los cuentos, yo he de reconocer, bueno, no sé cuáles diría, porque todos, desde Casa Tomada, que es uno de los primeros, hasta, no sé, todos Axolotl, por supuesto, y El perseguidor. Es la primera reflexión que hice fue a propósito del perseguidor en la edición de ceremonias que hizo Seix Barral. Me imagino que eso es lo que... Sí,
exacto. El libro de Cortázar que se hizo en España. Este fue un libro que dice la crónica, no sé si en Destino. Hay algo hay una cita de Robert Musil, uno de esos grandes novelistas europeos, que está aquí en un libro que Carla estuvo y Aurora la gentileza de regalarme, que es una alegría tener esto, se titula Papelitos. Y bueno, es una maravilla. Y hay una cita de Musil, quería encontrar otra que no veo ahora, pero una cita de Musil que es perfecta, lo que indica un poco el horizonte mental. Dice Robert Musil, segundo volumen, el de El hombre sin atributos, el hombre sin cualidades, que dice así: de una manera u otra, el orden se convierte en deseo de matar. El ver que el mundo perfectamente organizado a lo que puede llegar es, en nombre del orden, a matar, es, no sé si discutible, pero desgraciadamente bastante evidente, ¿no? Es una de esas es como decir auto disparo, tiene otro momento, dice auto te mato. Lo que hace el centinela, bueno, te mato. Y Cortázar siempre ve esa dimensión. ¿Quién muere? ¿Quién muere? Exacto, exacto, en lugar de quién vive, quién muere. Es lo que está detrás de esa apariencia de orden, apariencia agresiva, al fin y al cabo, que no engaña tampoco. O sea que yo en los cuentos diría que la invitación a la lectura de Cortázar a través de los cuentos se hacen indiscutible. Aparte de que en el Río de la Plata, desde ya el Horacio Quiroga, luego Felisberto Hernández, bueno, ahí hay una riqueza de relato breve tremenda, que Borges también, por supuesto. Honestísimo. Con Onetti hay que ir con cuidado, porque le decía antes a Ana que yo una vez di en un curso muchas clases de Onetti, y al final me viene una argentina y me dice: por favor, profesor, no nos hable más de Onetti. Yo creo que ese fragmento que has leído de Musil, que por cierto es un escritor cuya visión del mundo tiene bastante que ver con el pensamiento de Cortázar, me gusta que la traiga a colación, porque había estado pensando estos días hasta qué punto para Cortázar lo ordenado es siempre asociado a la idea de muerte y de esterilidad, de algo que no sirve para nada. Y cómo es capaz de trasladar eso formalmente a la estructura de lo que escribe, ¿no? El desorden de los capítulos de Rayuela o las interpolaciones en los ensayos. Pero en Rayuela me parece que es un desorden aparente. Bueno, y además Cortázar como persona era sumamente ordenado. Ustedes ven cuando salgan, cuando abren, ven la foto esa de la casa, que es la última casa en la que vive, todo perfectamente ordenado. Era un tipo perfectamente ordenado, un tipo puntual, metódico, nunca llegaba tarde, muy educado. Dice Aurora, la primera mujer, la heredera ahora, dice que esto le venía de la abuela alemana. En serio, bueno, no es la abuela, pero viene de aquí. Pero claro, al principio uno piensa que Cortázar era como Horacio Oliveira. Hablamos de la casa de Horacio Oliveira, es un desastre. Pierden los discos. Viene Wong, que quiere desarrollar los libros, los discos están en el video. La casa huele a coliflor. Nada más solo cocina coliflor. Un asco. La coliflor huele espantoso, ¿no? O sea, no creo que es esa bohemia. Pero Cortázar no tenía nada que ver con eso. Cortázar, el tipo, sí, siempre lo ves en las fotos, muy bien peinado, sobre todo de joven, ¿no? Donde llevaba ese tupe. O sea, no era nada bohemio, para nada. No, está ese texto, Lucas, sus luchas con la hidra. Lucas, sus luchas con la hidra. Ahí está el resumen de Cortázar. No, quiere decir que me parece que también la oposición es entre orden y desorden, aunque la idea que está ahí detrás de esa oposición, que no es la mejor para mí, sería la oposición más bien entre lo abierto y lo cerrado. Creo que Rayuela, sobre todo, es una obra fundamental en la literatura de lengua española del siglo XX, porque es un texto completamente abierto en el sentido de que
bueno, ustedes saben todo eso sobre la complicidad del lector, es incluso esa metáfora un poco desgraciada que tuvo Cortázar en un momento cuando hizo la oposición del lector macho y lector hembra, pero bueno, la idea es esa idea de que es un libro que provoca, como lo decía antes, ¿no? que exaspera, que provoca, que obliga a recomponer y que obliga a un gran trabajo de lectura. Es un libro que obliga realmente a un trabajo muy fuerte de lectura, de puesta en relación, más allá de este famoso tablero de dirección y las opciones que uno tiene como en una carretera que va si dobla a la derecha o a la izquierda, pero más allá de eso, la compaginación, la relación entre los fragmentos siempre es problemática, y en sentido problemático en el sentido de compleja, ambigua, ¿no? Es decir, que es un libro que no tiene, en que el autor voluntariamente ha querido descontrolar la máquina, dejarla fuera de control para que otro le imprima de algún modo un sentido, ¿no? Y por algo es que en Rayuela, en realidad, todas las preguntas quedan abiertas, porque Rayuela es un libro abierto formalmente, a nivel de su famoso tablero de dirección, de sus capítulos, pero también en su contenido. Las preguntas de Vera nunca se contestan. Y el libro, en la parte, digamos, no prescindible, como dice Cortázar, que son las dos primeras partes, termina con una escena demencial, con esta famosa trampa que le hace Oliveira a Traveler ahí en el manicomio, y termina sin que uno sepa si Oliveira se va a suicidar o no. Incluso en una entrevista le preguntaron a Cortázar, ¿se suicida con Oliveira? Y dijo, yo no sé. Entonces, queda en suspenso todo hasta el último minuto, ¿no? Y queda todo abierto y posible, ¿no? Es decir, en un momento creo que Oliveira dice, a mí me gustan las estructuras llenas de aire. Bueno, Rayuela es una novela llena de aire, ¿no? Y de algún modo, y esta idea no es mía, la leí ayer en un artículo crítico que me pareció muy bueno, esa especie de juego de obstáculos y de trampa laberíntica y demencial que teje Oliveira en el último capítulo para su gran amigo, su entrañable amigo, su entrañable antagonista, Traveler, es una imagen de la relación entre el autor y el lector también, ¿no? O sea, Oliveira y Traveler se adoran, son amigos íntimos, y sin embargo, Oliveira le tiende una trampa diabólica, perversa, y eso es un poco lo que hace Cortázar con el lector, me parece, ¿no? Dejando todo eso abierto, dejándolo que se exaspere, que busque soluciones, que se pregunte si se suicida el tipo o no, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces me parece que en la estructura misma del libro, como tú decías, el gran tour de force, como se dice en francés, la gran hazaña de Cortázar es haber logrado inscribir en la novela esa reacción, esa provocación, esa necesidad de que el lector recomponga, ordene, ¿no? Signifique, me parece. Queda claro que la has leído solo 2 veces, pero muy bien. A mí me gustaría destacar un libro que he editado yo, por fortuna, por casualidad, por azar. Es un libro que los 4 que estamos aquí coincidimos, y incluso tengo un amigo que es el gran coleccionista mundial de Cortázar, tiene una colección incluso superior a lo que ven aquí. Algunos de los libros que ven aquí son de él, que es Víctor Puig de Barcelona, y que cuando él lo leyó me dijo, mejor que Rayuela. Lo cual es una exageración, pero no tanto, que es Cartas de los Jonquière. Sí. Cartas de los Jonquière me parece que es un libro extraordinario, y que como tampoco con los derechos de autor, aquí hay un muchacho que lo leyó en galeradas, mucho antes de que saliera. Cartas de los Jonquière es la correspondencia de Julio Cortázar con la familia Jonquière, por eso se llama Los Jonquière, desde Eduardo Jonquière, el pintor, su esposa María Rochi. Cortázar se viene a Europa en el 51 para quedarse para siempre, hace primero un viaje preliminar en el 50 y un par de cartas de eso, y es una crónica casi semanal, o muchas veces casi cada 3 días, unas cartas larguísimas en las que Cortázar le cuenta lo que es descubrir París para un muchacho de Buenos Aires en los años 50, lo que es descubrir el Louvre, lo que es descubrir Europa en realidad. Y además llena un hueco biográfico que no sabíamos que había hecho Cortázar del 51 al 54 en París, no teníamos ni idea. Sabíamos más o menos que había trabajado con catadores de libros, pero esta crónica día a día, semana a semana, estamos de acuerdo todos que es una maravilla. Absolutamente. Yo siempre digo que es una manera de reconciliarse, en el caso de Rayuela, con lo militante que puede ser, el alternar como una compensación las cartas a los Jonquière y Rayuela, porque hay... A mí la verdad, antes lo comentaba con Ana, el tono de las cartas a los Jonquière es de una cordialidad,
de una habilidad, de una aparente facilidad, donde hay uno de los datos que sobre todo en la literatura última yo, a mi modo de ver, se ha ido perdiendo, que es la preservación de la oralidad en la escritura. Y en esas cartas a los Jonquière es que hay un rescate del vivir oral comunicativo, diríamos, conversacional, exacto, la palabra es esa, conversacional. Lo conversacional está en los Jonquière de una manera insuperable. Y nos hace tanta falta lo conversacional, diciéndolo en este país, no te digo. Saber conversar, saber conversar, que es saber disentir, claro, pero seguir conversando, eso es tener. Y en las cartas a los Jonquière, la dimensión de elogio, de agradecimiento, de reconocimiento del otro, bueno, es que además es de un buen gusto, no sé, a mí me parece un libro insuperable. Sé que estéticamente no se debe decir, pero a mí realmente las cartas a los Jonquière me parece un libro magnífico. Y desde luego, yo diría que un libro de lectura obligada. Yo diría que un libro de lectura obligada. Sí, sí lo es. De lectura obligada por lo gratificante que es, además, porque es que te da la sensación mientras lo lees de que alguien puede ser mejor de lo que crees que eras, o en el fondo dices, bueno, quizás no soy tan mala persona, es esa capacidad de inteligir, ¿no?, con el otro, a través del otro, es una maravilla. Fue un acierto de edición de Carles, magnífica, y reunir esas cartas, es que es un tesoro. Yo creo que es un libro de esos que pasa la prueba del 9. La prueba del 9 para mí es mi tía. Yo no diría que es lectora, es una lectora convencional. O sea, no es una lectora a la que podríamos dar los 5 volúmenes de cartas aproximadamente si la pensamos. Mi tía, que debe tener 60 años, maravillada. Es un libro que realmente lo sientes al lado. Es un tipo que te está escribiendo a ti, es una maravilla. A propósito de Jonquière y de amistad, el tema de la amistad que es tan importante en Cortázar, tú dijiste, Carles, que era en una entrevista de las tantas que has dado y que Cortázar es un escritor que invita a ser amigo, que se puede ser amigo, contrariamente a otros escritores que no, como Borges, por ejemplo, tremendo escritor, pero que no invita a la amistad. ¿Dijiste eso o me equivoco? Sí, más o menos. Sí. No, Cortázar es un tipo con el que a uno le gustaría poder hablar por teléfono. Eso es una frase del Guaraniense del Centenario, ¿verdad? Y Holly Wolf, el protagonista, dice: hay dos grandes tipos de escritor, los clásicos en los que lee con gran devoción en una cierta distancia, y con los que a uno le gustaría poder hablar por teléfono. A todos nos gustaría que nos llamaran por Cortázar, ¿no? A mí que me llamara Borges me gustaría mucho, pero no sé tampoco de qué hablaré con él. Es distinto, sí, lo sientes más... Sí, claro. Sí. No, con Borges. No, con Cortázar podemos hablar de muchas cosas. Bueno, yo le contaría muchas cosas del mismo que él no sabe. A mí me presentaron una vez a Carlos Fuentes, y la persona que me lo presentó, yo ya llevaba muchos años ya podrido con el tema, y me dijo: Carlos, te presento a Carlos, la persona que sabe más de Cortázar que lo que el mismo Cortázar supo. Y Carlos Fuentes me dijo: no me extraña, bueno, no tiene el acento argentino, perdón, no me extraña porque Julio sabía muy poco de sí mismo. Pero sí, claro, Cortázar es un escritor en ese sentido distinto. ¿Quién tenemos en la literatura catalana que se parezca? Muerto no sé, vivo a lo mejor mucho, claro, pero muerto no sé. Ya, hay pocos escritores en este sentido. Quería decir algo, si me permiten decir algo más que se me escapó hace un momentito. Cuando digo que en esos diálogos que tiene Cortázar en las cartas con sus lectores, que se vuelven antagonistas entrañables, es muy interesante como con sus mejores lectores en que se da esa relación de amistad entrañable. Es un poco también lo que él mismo trató de hacer cuando él se convirtió en lector. Quiero tomar un ejemplo, que es el ejemplo de Sama Lima, ¿no? Saben que Cortázar en un momento de su vida descubrió el Sama, leyó Paradiso. Y bueno, a
partir de ahí empezó a tener una amistad muy grande con Lezama, favorecida por sus frecuentes viajes a Cuba. Y las cartas a Lezama también, que son unas 20 y tantas cartas a Lezama, forman un conjunto muy interesante de relación que tenía Cortázar en tanto que lector de otra obra, ¿no? Y de Cortázar como antagonista entrañable de Lezama también, porque no se olvide que Cortázar, cuando si leen el famoso texto sobre el paraíso que está en la vuelta al mundo, ¿no? Comienza diciendo que salió de esa lectura como asfixiado, mareado, y no oculta al principio que hay pasajes de Paradiso que le parecen, como a mí los de Oliveira me parecen algunos un poco pesados, también difíciles, ¿no? Y Cortázar le corrigió a Lezama puntuación, cuando la famosa edición cubana del 66, que fue la primera de Paradiso, Cortázar le encontró cantidad de efectos sintácticos de puntuación y propuso a Lezama cambiarla, ¿no? Y cambiar cosas. Y en la edición del 68, que es la edición definitiva más o menos de Paradiso, esa edición retocada por Cortázar, en tanto que antagonista entrañable de todo eso, en una gran amistad, en un diálogo, ¿no? Y en una relación que comienza tratándose de usted y que termina, que muy pronto pasa al tú y al gran afecto y le manda medicamentos a Cuba y todo eso, ¿no? Entonces creo que ese es el lector ideal que Cortázar quería para él, que él fue para Lezama, digamos, ¿no? Sí, la edición mexicana la hace él con Manuel Carballo. Era que era una editorial que le llevaba una catalana, no se expresaba. Bueno, hay un estudio de Américo Ferrari en la edición de archivos que dice, es verdad, la primera edición de Paradiso tiene 347 erratas. La mexicana, corregida por Cortázar, solo tiene en cambio 395. El artículo se llama Cortázar y Paradiso, Lezama, Lima, erratas. O sea, claro, él quiso cambiar cosas, pero no. Con la corrección esta, lo más divertido es el tema de la puntuación, que es un tema que siempre preocupa mucho a Cortázar. Y Cortázar le dice a Lezama, usted pone demasiadas comas. Pone comas así, como cae, y no, la coma no funciona así. Y Lezama le dice, es cierto, pero cada uno puntúa como respira. Y yo soy asmático. Respecto al tema de la correspondencia, yo he pensado mucho hasta qué punto tuvo una gran importancia para Cortázar sus lecturas de las cartas de Keats. Cortázar empezó a leer al poeta inglés del siglo XIX, como ustedes saben, John Keats, cuando era muy joven, a principios de los años 40, y después escribió sobre él, lo tradujo, y tradujo también sus cartas. Y creo que la convivencia tanto tiempo y tan de cerca con esas cartas, que son para Eliot las cartas más importantes de un poeta inglés, y creo que sí hay ahí creo que lo hizo tomar conciencia de hasta qué punto un autor puede en su correspondencia transmitir una poética, ¿no? Porque Keats en sus cartas no escribe sobre su poética, sino que lo va dejando caer como quien no quiere mucho la cosa y no quiere darle importancia en las cartas. Y creo que Cortázar también hace eso. Y hay una pregunta que yo quisiera haceros, sobre todo a Carlas, que es algo que veníamos comentando últimamente. Creo que tú pensabas que Cortázar, el Cortázar que salió de Buenos Aires, no pensaba que iba a ser escritor. Porque según esa teoría, las cartas, según esa teoría, no, porque a mí me interesa, me interesaría saber si... Cuando Cortázar se va ya con bestiario publicado, ¿no? O falta un mes para que salga el bestiario. Ahora, un muchacho tan joven, y además en esa época, y además él había publicado el primero Presencia, 250 ejemplares, que eran 9. Se vendieron a lo mejor 15, a los amigos, a la familia. Los Reyes, lo publica Daniel Devoto, Eulabio Aldabahor, también la edición está allí, 250 ejemplares, se venden 30. Pocas esperanzas, ¿no? Sale Bestiario, él llega a París y 3 años después de que sale Bestiario, Paco Porrúa, el editor de Sudamericana, el que entonces se convierte en el director literario de Sudamericana, que vive en Barcelona, vive al lado de la Ciudadela, 93 años muy bien llevados,
Paco Burgo dice, pero este libro todavía está aquí. Hoy han vendido 50 ejemplares. O sea, yo no sé si él creía que él hubiera seguido escribiendo toda la vida así, ahora que creyera que iba a ser un escritor profesional, no lo sé. Sin embargo, hay alguna carta que me hizo Mercedes Arias, de las primeras, de los años 40, donde parece tener completa conciencia de que está construyendo un epistolario, y se lo dice. Y dice, después se encuadernarán mis cartas en muy vistosos volúmenes. Sí, lo dice medio en broma. Es que es una broma. No. Él tiene conciencia, seguro, tiene conciencia. Pero dice, en esa carta, lo dice medio en broma, dice, las cartas se conservarán, dice, y solo un genio consigue que los eruditos busquen cualquier carta que ha escrito, que aunque sea mala, lleva su firma. ¿Qué es esto, no? Estos son 3.000 páginas. O sea, ¿cómo hay que leer ahora a Cortázar? O sea, ¿cómo ha cambiado Cortázar en los últimos 10 años? Es esto. La primera edición de esto tiene 1.000 cartas menos, o sea, es más o menos la mitad, digamos, es del año 2000, perdón. Y esto lo cambia todo. O sea, aquí ya sabemos casi todo lo que hay que saber de Cortázar, en el plano biográfico, estético, literario. Esto sí que es un catálogo, de verdad. Y la prueba son los índices onomásticos, que me llevaron cada volumen un mes, ¿no? Es una locura de trabajo. Pero aquí tú quieres ver... ¿Qué te parecía Cortázar? Kurosawa. En 2 minutos lo tienes. Claro, es una maravilla. Y yo creo que los ensayos también es la otra deuda que tiene el lector con Cortázar. Ahora, en el presente, la correspondencia y los ensayos, que bueno, siempre... Es lo que estamos olvidando porque no es ficción. Claro, no nos olvidemos. Es publicar esto, tú puedes publicar esto en una gran editorial como Alfaguara. Claro, esto es una inversión económica muy grande, porque aquí tiene que trabajar una persona durante 4 años. Y después se vende lo que se vende. Esto no se vende como una novela. O sea, Cercas, cualquier novelita de Cercas vende más que esto. Esto es una inversión de editorial en el sentido de que esto da prestigio, esto es un poco como la Pleyad, ¿no? Esto es como que estudia la Pleyad. Entonces Alfaguara puede presumir de que ha publicado la correspondencia de Cortázar hecha bien de verdad, ¿no? Pero esto no es ficción, esto no vende nada. Entonces los ensayos también están mirados. Claro, la imagen de John Keats, que estudias tú tanto, ¿cuánta gente ha leído la imagen de John Keats en la sala? Que levante la mano. 0. 1, Sin 2, embargo, 3, 4, tal vez se animen a leerlo, si les digo que yo creo, y tal vez suene exagerado, pero podría probarlo con más tiempo, que Imagen de John Keats es probablemente, aunque no es una obra madura, sino que es como un laboratorio, es un gran libro, monstruo, amorfo y muchas cosas más, pero creo que es la rayuela de los ensayos de Cortázar, en el sentido de que es un ensayo que reflexiona sobre el problema de lo que es escribir un ensayo. Del mismo modo que Rayuela es una novela sobre la novela, o Diario para un cuento, un relato sobre el problema de escribir un relato. Creo que lo mismo Imagen de John Keats incorpora la crítica sobre su propia reflexión. Y desde luego también habla de Cortázar mismo, como lo hacen los otros ensayos, como lo hacen los ensayos maduros, los de los libros collage, que desde luego reivindico también su lectura. Me parece que también estaríamos todos de acuerdo que los libros collage son los ensayos de madurez más importantes de Cortázar, pero creo que es muy interesante. En Cortázar una de las cosas más fascinantes es ver su evolución, cómo llegó a ser el escritor que fue. Claro, esto hay una cosa muy buena que cuando una entrevista, la gran entrevista de Cortázar, aparte de la última, la de Omar Prego, en conversación, ¿cómo se llama? No sé qué es la palabra. La fascinación de la palabra, que está todavía editado por Alfaguara. Aparte de ese, la primera gran entrevista es la de Luis Hars, en el año 65, creo, que es en el libro Los Nuestros, que es, de hecho es el primer libro de entrevistas a la gente, que un poco va a constituir el canon del boom, ¿no? Que es una cosa guiada por Carlos Fuentes. Porque yo creo, y eso lo tengo que estudiar más y escribirlo algún día, el padre del boom no es Paco Porrúa, la madre del boom no es Carmen Balcells, el padre del boom es Carlos Fuentes. Carlos Fuentes era el gran político, aunque no ejercía de político, pero el gran estratega, el corte político, el gran estratega, y él es el que orquesta el boom desde atrás, ¿no? Ahora se ha desclasificado hace muy poco la correspondencia que estaba reservada en Princeton, y ahora vamos a poder leer, dentro de un tiempo, está preparando Julio Ortega ya una edición de la correspondencia entre Octavio Paz y Carlos Fuentes. Va a ser un volumen apasionante, porque ahí nos vamos a dar cuenta de eso, ¿no? Bueno, esa primera entrevista, gran entrevista a Cortázar, Luis Hars, hay un momento que dice
Cortázar acaba de publicar Rayuela hace 2 años, ¿no? Y dice, ¿de dónde sale este tipo? Es un enigma, no sabemos nada de ese escritor que de pronto nos ha lanzado Rayuela. Dice, y la constitución de un genio siempre es un misterio. Y Chesterton decía que él lo dice hablando de Dickens, ¿no? Dice, es un misterio cómo se combina la genética, la intuición, las lecturas y el azar. Ese era el misterio que planteaba. Y es un misterio que ahora, gracias a esto, más o menos nos podemos dar cuenta. Pero claro, es una combinación siempre indescifrable, ¿no? Sí. Por eso, ahora sí contestaría tu pregunta inicial. Que leer, yo creo que coincidiría bastante con Luis Izquierdo en el sentido de que efectivamente esa pila de libros que está ahí es la novela cortasariana y la otra cara de Cortázar que surge hoy, y tal vez efectivamente para no pueden, no quieren, no tienen tiempo de leerse 3.000 páginas, aunque se leen con una gran facilidad, pero la carta de Jonquière es un condensado muy interesante porque es un libro dedicado a un solo destinatario. Y sobre todo es recordar ese misterio, cómo surge, esa pregunta que plantea Carlos Fuentes, cómo surge un tipo así. Creo que está todo en ese libro de Jonquière, o sea, la voracidad inaudita con la que Cortázar al llegar a París en el año 51 se abalanza sobre la ciudad, a ver galerías, exposiciones, conciertos, librerías, es pasmosa, ¿no? Absolutamente pasmosa. Y posiblemente solamente propio de un argentino. Quiero decir, de un argentino, pensando en el ensayo de Borges, el escritor argentino de la tradición, en el que subraya que esa posición periférica del argentino le hace tener una relación muy particular con la cultura occidental, ¿no? Y de apropiarse de toda la cultura occidental. Y en ese sentido Cortázar es absolutamente argentino, ¿no? Y bueno, en fin, así que creo que y además también porque al leer ese volumen, eso lo digo para los que quieran leerlo, está todo ese tono de entrañable amistad, de oralidad, que está en muchos sectores de la obra de Cortázar. Incluso hay muchos cuentos de Cortázar que están escritos bajo forma de cartas y de tuteo y de un discurso oral, o vuelvo a lo que tú decías sobre la oralidad también, ¿no? O sea, la carta de Jonquière es como un aleph, digamos, cortázariano, ¿no? Que todo está ahí como condensado en un libro, tal vez. Así que esa es mi recomendación. Además está bien lo de las cartas, pienso yo, porque es más legible en el sentido, porque pienso, cuando se ponen difíciles los escritores, por ejemplo, Lezama tiene una frase que siempre me ha quedado grabada, porque pienso, bueno, si partes de ahí, serán muy admirables los que te lean, pero los que te entiendan no serán todos, que es cuando dice, solo lo difícil es estimulante. Esa es una frase lapidaria de Lezama. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que puede haber 391 erratas o 540, claro. El Kama Sutra de la literatura. Sí. Bueno, a lo mejor alguien del público quiere preguntar algo, comentar. ¿No? Pero si acaso algo muy breve. Sí, claro, se me ha llamado la atención, no como lector, sino me considero solamente aficionado a la lectura. Porque pienso que ser un buen lector debe ser difícil. Pero cuando el autor deja muy libre la interpretación, ¿lo hace adrede o es que realmente tampoco él ha pensado en que hay muchas soluciones a los problemas que plantea? ¿O cree que solo hay una que es buena y quiere que la descubramos? O sea, bueno, supongo que claro, es un poco misterioso porque al final ya, si él contestaba que tampoco sabía si se suicidaría Oliveira o no. ¿Usted se refiere a Cortázar o a un escritor? No, bueno, en este caso con la Cortázar, por ejemplo. Bueno, el caso concreto del final de Rayuela. La pregunta es muy difícil de responder porque a lo mejor un escritor tiene una idea muy clara, pero no sabe expresarla. Tal vez te dice, no lo has entendido. Y dices, no, yo lo he entendido, es que tú lo has explicado mal. No me ha contado un chiste, lo cuenta mal, no he entendido una cosa. Eso es muy difícil. Ahora, respecto al caso concreto del final de Rayuela, Cortázar no sabe. Y en realidad es el último capítulo que se desdobla. Hay un momento en que termina paz, o sea, que Oliveira se ha caído, se ha tirado por el balcón, termina paz. Y en el otro está tomando mate con la chica, con Paula, no sé con quién. O sea que en la otra versión ha sobrevivido. No, Cortázar no sabía, porque le debería dar un poco de pena matarlo, ¿no? Porque de hecho, Horacio Oliveira es un alter ego. Matar a Lenin.
Una de las cosas que también se me olvidó decir, que en las cartas se repite muchas veces a sus lectores, a sus críticos. Sincero, ¿no? Y creo que tú leías un capítulo de Rayuela, a mí me gustaría recordar el 82, el famoso capítulo que comienza diciendo, que comienza así: ¿por qué escribo esto? No tengo ideas claras, ni siquiera tengo ideas. Hay girones, impulsos, bloques y todo busca una forma. Entonces entra en juego el ritmo y yo escribo dentro de ese ritmo. Escribo por él, movido por él, y no por eso que llaman el pensamiento y que hace la prosa. Entonces eso de saber si las preguntas tienen respuesta, eso forma parte del pensamiento, ¿no? Creo que es deliberado ese dejar que como dice Cortázar, la obra piense por mí, ¿no? Eso. En ese sentido sería un poco un escritor surrealista, de método. Sí, hay una deuda con eso. Porque ese capítulo 82 termina con estas 3 líneas que dice: así, por la escritura bajo al volcán, me acerco a las madres, me conecto con el centro, sea lo que sea. Escribir es dibujar mi mandala y a la vez recorrerlo, inventar la purificación purificándose. Y ahora el humor siempre de Cortázar contra sí mismo, ¿no? Sí. Tarea de pobre chamán blanco con calzoncillos de nylon. Sí. Claro, él se toma en serio, pero siempre quiere que nos creamos que no se toma en serio. Y es una trampa, es una falsa modestia, ¿no? No, me parece muy bien lo que decía Jean-Philippe, y de hecho tú has leído de Rayuela esa necesidad de que no haya plan y de que la escritura surja más bien, como él decía Lezama Lima, no de los libros, sino de largas lecciones de abismo. Sí. Quisiera recordar un libro que apareció póstumo en una edición novenal que no se podía comprar, que es uno de los libros raros de Cortázar, se llama Cuaderno de Ciguatanejo, el libro Los sueños, y ahí, por ejemplo, hay un fragmento que yo tenía aquí y muy semejante a lo que acabas de leer. Dice que lo que él escribe son arrimos, pseudópodos lanzados a un contenido imprevisible y en todo caso irreductible a la razón, al plan, al método, a la voluntad de novelar o contar. Y bueno, después al caballero recordarle también que Cortázar decía que el escritor escribe para sí mismo, pero al mismo tiempo uno mismo tiene que ser los demás. Creo que eso está en alguna parte de Rayuela. Y creo que sí, en el caso de Cortázar está bastante claro que los cuentos como forma cerrada sí que tienen un sentido más definido, es decir, creo que hay una significación de los cuentos que por unanimidad todos, incluso los críticos, estarían de acuerdo, pero las novelas o los ensayos son formas más abiertas donde siempre la invitación al lector es una constante en la obra de Julio Cortázar. Pero también en los cuentos, hay muchos cuentos. También en los cuentos. Tú mencionabas La Isla Mediodía, y hace poco leí también un fragmento de una entrevista de Cortázar en que decía que él dejó todo abierto sobre ese final tan enigmático que tiene La Isla Mediodía. ¿Quién se cae en el avión? ¿Y quién nada a buscar el cadáver? Sí, Casa Tomada todavía lo discuten, que si es una cosa peronista o no. Sí. A mí me parece que lo que es un poco excepcional, y lo tenemos que bueno, es muy feo, pero tenemos que agradecer que Cortázar muriera antes de la literatura industrial, de la industrialización de la literatura. O sea, Cortázar publica en el año 63 Rayuela, que le lleva 6 años de escritura. Publica en el año 68 62 Modelo para armar. Publica en el año 73 Libro de Manuel, no publica más novelas. O sea, te publica 3 novelas en 10 años. Si Cortázar estuviera viviendo ahora y fuera un autor de anagrama, tenía que publicar una novela cada 2 años. Es así, es así. Es así. Y lo vemos con Javier Marías, un escritor tan exigente y tan trabajador como era Cortázar, que saca una novela cada 2 años. El único que se salva es Juan Marsé. Juan Marsé es el único que le da un poco igual y publica una novela, si le lleva 5 años o le lleva 7 años, de hecho hace 5 años que estamos esperando. Y cuando se amolda a ese mercado, saca una cosa como aquello del bordel, no sé cómo se llama ya, que la leí y creo que la tengo, Lolitas Club. Cortázar se puede permitir el lujo de dejar madurar las novelas. 62 la escribe 3 veces y al final dice no puedo más, y se la da a Aurora Bernardes, y Aurora Bernardes la lee y dice sí, se la manda poco por Rúa y dice Nihil obstat, publicamos Imprimatur. Bueno,
Ese libro Manuel la publica antes de tiempo, no por una cuestión editorial, sino porque él quiere dar los derechos de autor a la gente de los problemas que había en Argentina, ¿no? A los presos. Pero ahora, hoy en día, haría una cosa que a él no le satisfaría, pero le obligaría a su agencia literaria, o le obligarían las editoriales, y seguramente no tendríamos la suerte de tener, por ejemplo, los libros de cuentos todos tan redondos. Hay cuentos que nos gustarán más, nos gustarán menos. Hay libros que nos gustan más y nos gustan menos. Pero, por ejemplo, el último libro de Soras es un libro de relatos excepcional. Sí, y si tuviera que elegir un cuento, sería el último de 2 horas, ¿no? Diario para un cuento. Es un cuento increíble, realmente, ¿no? Es un cuento que también es una buena introducción a Cortázar, ¿no? Sí, yo el otro cielo seguro. Porque es un cuento sobre la escritura de un cuento, ¿no? Sí. Y donde hace muchas bromas diciendo, a mí me gustaría ser Bioy Casares, porque Bioy Casares escribe con esa soltura que yo no tengo, ¿no? Y Bioy en el libro este desdichado, yo creo, que publicó sobre Borges, que se llama Borges, se burla de eso. Bueno, Bioy cuando... Esto es feo, pero es igual, porque lo ha dicho Bioy. Cuando muere, en su diario apunta, ha muerto Cortázar. No dice estoy triste, no dice nada. Habían sido amigos, conocidos, vaya, se habían visto 6 o 7 veces. Dice, ese tipo que creía en la astrología. Punto. Bueno, pero no hablemos de los ausentes, ¿no? No, él lo escribió y lo dejó para que se publicara. Podemos hablar de eso, está publicado. Bueno. Izquierdo ha hablado al principio de ese prólogo que escribe para Pedro Salinas. Y yo estoy muy de acuerdo en que en ese prólogo, no sé, cito de memoria, cuando dice que se le atraganta las antologías con las comas puestas, sí, y los araqueles con el polvo de los eruditos, y que se le atraganta como una espina de pescado, y coge el libro de Salinas y se lo lleva, y está al lado de la torre donde estuvo Hölderlin, allí en Tu Virgen, y se lo lleva por todos los sitios, al lado, en el coche. Dice siempre que hay que perderle el respeto para un buen lector, para alguien que asimile la literatura en toda su potencia y en toda su fuerza y con toda su calidad. Se le tiene que perder el respeto al autor. Y es ahí la apertura de lo que ustedes están diciendo. Y justamente estoy también de acuerdo con cada una de las intervenciones de ustedes, porque también en los cuentos de Borges, en todos los juegos, el fuego, toda esa amplitud que tiene tan extraordinaria, hay una apertura grande hacia un universo que es la realidad, pero más allá de la realidad. Es una irrealidad que se funde con la realidad, muy cosida a ella, y yo pienso que tiene razón, que en los relatos, aún más que Rayuela, con todo mi respeto, es donde está el mejor Cortázar, en los relatos, en esa casa tomada que no sabemos, cuando van echando a esa pareja de ancianos y no sabemos qué ocurrirá o qué pasa, o en ese bestiario, cada cuento que hay ahí, en ese bestiario que hay toda una lección de vida y de imaginación tremenda, y en fin, ha sido una delicia escucharlos, de verdad. Pues con estas palabras tan amables, la antología es mucho mejor que yo, de manera que la felicito. La felicito, porque lo que ocurre es que cuando usted dice perder respeto al autor, perder respeto, pero no del todo, porque es una manera indirecta de ganar confianza. Y lo que hay es una confianza. Una de las cosas sorprendentes del último Cortázar, para mi gusto, es que sabe combinar de una manera tan sabia lo trivial, por decirlo así, la ocurrencia, incluso la ocurrencia. A veces piensas en páginas como esta de papelitos y tal, que tiene ocurrencias tontas,
pero todos tenemos ocurrencias tontas. Y entonces lo que pasa es que no todos tenemos el privilegio de que nos hagan una antología de ellas y de combinarlas bien con cosas inteligentes, como es el caso de Cortázar, claro, que eso es. Yo creo que la invitación a la lectura es inagotable en Cortázar. En ese sentido, está muy bien esa observación, que no sabía eso que diga Cortázar, que le gustaría escribir como Bioy Casares, que claro, Bioy Casares está muy bien, pero que Carles, esa novela que el otro día decían la mejor del Sueño de los Héroes, es una novela muy buena, pero es que es pesadísima, es muy buena, pero es muy pesada. En cambio, el fotógrafo del Río de la Plata, esa es ligera y se puede leer. Bueno, en fin, eso ya. El Diario de la Guerra del Cerdo es una. Yo no sé si les suena esa novela, pero el Diario de la Guerra del Cerdo, sobre todo para todos los jóvenes que pasamos de los 70, desde luego no se la pierdan porque bueno, es una maravilla, es un texto fantástico. El Diario de la Guerra del Cerdo. Y además tiene la vivacidad del mejor Cortázar, mientras que en otras. Sí, claro. Las ocurrencias antologizadas, una, y con esto terminamos, porque además es la Z, aquí está en AZ, y terminamos con esto, ¿les parece? Z, era zurda de una oreja. Sí, exacto. Sí, exacto. Bueno, muchas gracias, Luis, muchas gracias, Ana, Jean-Philippe.